Buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinar de optimización. Me presento brevemente, soy Juan Carlos Álvarez y gestiono el equipo de Account Management para España y Portugal. Bueno, yo soy Gonzalo Peiro, llevo año y medio como Account Manager dentro del equipo de Account Management de Aldi España también. Genial. Pues vamos a comenzar. Este es un webinar donde vamos a tratar temas de optimización muy focalizados sobre ratios de autorización, recomendaciones sobre cómo los comercios podéis utilizar la herramienta de Adyen y mejorar esas tasas de autorización que tan importantes son. Recordar que esta va a ser la primera sesión de estos updates de producto. Vamos a tener otras 5 sesiones en los próximos meses sobre los distintos temas. Aquí veis un poco los distintos temas como comentábamos. Empezaremos por optimización y luego tendremos otras sesiones de métodos de pago, riesgo, sostenibilidad y la última de motor de autenticación delegada, más centrada sobre la parte de PSD2 y 3DS2. La idea de estos webinars es básicamente pues, compartir en qué estamos trabajando, dar más visibilidad sobre los nuevos productos que estamos lanzando y sobre todo pues, tener un enfoque práctico de cómo podéis utilizarlos para mejorar pues, la experiencia de pago a vuestros clientes. Sí, sin más, comenzamos. Vamos a hacer primero un breve repaso de qué es la tasa de autorización. Intentaremos que no sea muy largo, pero sí creo que es bueno tener una base de partida para explicar qué factores influyen y un poco qué es lo que estamos midiendo. Y en segundo lugar pasaremos a explicar cómo optimizar esas tasas, es decir, qué es lo que podéis hacer los comercios para mejorar desde vuestro lado. Y luego en tercer lugar, qué es lo que estamos haciendo desde Adyen y qué es lo que vamos a hacer para seguir mejorando. Vale, lo primero, bueno, un momento, voy a minimizar esto. Perfecto. Vale, lo primero que queremos dejar claro es de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Decía Juan Carlos, hablamos de la tasa de autorización. Esto significa que vamos a hablar, perdón, de unos pagos muy concretos, de los pagos rechazados por el banco. A lo mejor no tanto de la conversión inicial, pero sí de cómo podemos hacer que luego el banco rechace menos transacciones, ¿no? Entonces, al final, vamos a hacer un flujo muy sencillo para ubicarnos todos. En un primer momento, el cliente introduce los datos del pago en vuestra página web. Y lo primero que hace ese pago, esos datos de pago, es pasar por el motor de riesgo de fraude, pasa por Revenue Protect. Ya sabéis que al final cómo funciona es se asigna un scoring, si está por encima de 100 puntos se rechaza, si está por debajo de 100 puntos el pago lo enviamos al banco, ¿no? Una vez que decidimos enviarlo al banco porque consideramos que no es arriesgado, hay dos opciones. Primero lo mandamos al banco directamente, entonces el banco lo aprueba o lo rechaza, o lo segundo, se le puede pedir 3DS a ese pago, que se autentique, que vaya a la aplicación de su banco o le llega un SMS con un código, etc. Cuando se le pide 3DS, veis que también hay dos opciones. O el cliente lo completa correctamente el 3DS, es decir, se mete en la app de su banco y acepta el pago o completa el flujo correctamente, entonces ese pago también llega al banco que puede aprobarlo o rechazarlo. En cambio, puede ser que el cliente pues, no tenga el móvil cerca o que lo abandone o que haya un problema técnico. Esto es un abandono dentro de 3DS. Okay. Entonces, hay una tercera opción aquí, que es que el banco, que vayamos por el flujo de arriba y le pidamos directamente al banco que nos lo autorice sin 3DS y nos diga el banco no, para atrás, un paso para atrás. Este pago necesita 3DS. Te voy a solicitar ese doble factor de autenticación en este pago. ¿Vale? Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar hoy aquí? En este punto de la derecha del todo, en la tasa de autorización que está compuesta únicamente por las transacciones autorizadas por el banco y por las transacciones rechazadas por el banco. Una transacción que se queda en un fraude por Revenue Protect no cuenta no cuentan para este caso, ¿vale? No lo vamos a contemplar aquí. Lleva otro tipo de optimización de la que se hablará en otro webinar de fraude. Sí, Entonces, una cosa que quería añadir, vamos a centrarnos en la sesión de hoy en datos de tarjetas, es decir, cómo influye este ratio de autorización cuando son transacciones de Visa, Mastercard u otros esquemas, ¿vale? Pero fundamentalmente en el flujo en el que estamos contactando con los distintos esquemas, Visa, Mastercard, etcétera, y ellos conectan con los bancos.
Y una Correcto. cuestión a nivel logístico, tenéis una sección de Q&A. Queremos que la sesión sea lo más interactiva posible, así que cualquier pregunta que tengáis la ponéis en el chat. Si podemos contestarla durante la sesión, lo haremos, y si no, al final de la sesión dejaremos también un hueco para estas preguntas. Vale, exactamente. Vale, pues nada, antes de entrar en faena, sí que os quiero pedir que hagamos juntos un ejercicio un poco de imaginación, ¿no? Y que os pongáis en la piel de un banco que tiene que autorizar un pago, para que también vosotros entendáis por qué pueden ser a veces rechazados los pagos o autorizados. Entonces, os voy a poner dos ejemplos y en los dos vais a ser mi banco. Entonces empezamos, yo soy Gonzalo Peiró, vivo en Madrid y mi banco, que sois vosotros, es el Santander. Entonces yo tengo una tarjeta del Santander y un día decido que quiero comprar un libro en una librería que está aquí en Madrid, ¿vale? Entonces, datos que tenemos hasta ahora, el emisor que sois vosotros, el Santander, mi banco, sois español, yo estoy en España y el comercio, la librería está en Madrid y es un comercio español con una entidad local española. Voy a comprar un libro que cuesta únicamente 15 euros y además de eso, este comercio, esta librería, por ejemplo, trabaja con Adyen y al tener una entidad local española, pues tiene adquirencia europea, es decir, como fuera adquirencia local. Además de eso, estamos diciendo que estamos hablando de una librería. Las librerías son un tipo de negocio, una industria que tiene, imaginemos que tiene un ratio de fraude o de devoluciones muy bajo. Entonces, si vosotros sois el Santander y veis una transacción con estas características de únicamente 15 euros, una industria bastante sencilla, lo normal es que no consideréis que pueda haber ni fraude y que no sea una transacción arriesgada para vosotros. Vuestro riesgo que vais a percibir como emisores, por lo general, va a ser bajo. Ahora bien, vamos a tener otro ejemplo distinto. Ahora vamos a pensar que Gonzalo es de Buenos Aires y que, bueno, que estoy ahora en Estados Unidos de viaje y que yo en realidad lo que quiero hacerme es comprarme un viaje para irme a España. Entonces, recopilamos. Vosotros ya no sois el Santander, sois el Banco de Buenos Aires, porque mi tarjeta es del Banco de Buenos Aires, donde yo tengo la cuenta, y yo estoy ahora mismo residiendo en Estados Unidos. Donde yo quiero comprar el billete o el viaje que estoy queriendo hacer es una agencia de viajes que está, por ejemplo, en Valencia, porque me quiero ir unos días a Valencia. Y el coste de ese viaje son 5.000 euros. Entonces vosotros que sois argentinos, el banco argentino, decís, uy, aquí hay algo un poco más extraño, ¿no? Estamos hablando de un comercio español que no tiene entidad local en Argentina, donde yo estoy situado el banco, por tanto la adquirencia en este caso es europea, es una adquirencia lo que llamamos cross-border, y encima el importe es de 5.000 euros. Ni siquiera es la moneda mía argentina local que yo utilizo, sino que son euros. Además de todo eso, estamos hablando de viajes. Es una industria que tiene unas tasas de autorización más bajas también normalmente porque pasa mucho tiempo desde que se compra ese billete, desde que se adquiere hasta que se disfruta. Por lo tanto, hay mucho más tiempo para poner una devolución o un contracargo, un chargeback. Y entonces vosotros veis esto y entiendo que vosotros el riesgo que vais a percibir es bastante más alto que en el primer caso. No son 15 euros, son 5.000. Es un cliente que ni siquiera está aquí. Es un comercio que está fuera. La conexión que hay es europea, ni siquiera es de Sudamérica. Por lo tanto, esto simplemente lo que quiero que veáis es que hay muchísimos factores que pueden afectar a la tasa de autorización y que algunos son inherentes a vuestro propio modelo de negocio. ¿Qué se podría hacer aquí para mejorar esa tasa de autorización, ¿no? Lo primero es el cobrar en moneda local. Si en vez de 5.000 euros fuera el equivalente en moneda local, sería más sencillo que el banco que vosotros lo aceptarais. También es verdad que en este caso estamos hablando de adquirencia cross-border. Si tuviera esta agencia de viajes, una sucursal o una entidad local en Argentina, también tendría una tasa de autorización más alta. Y por último, también esto no vais a poder cambiarlo, pero quiero que lo tengáis en cuenta, el tipo de comercio, que siempre hay industrias que por lo general van a tener una tasa de autorización más alta que otra, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ponernos en el caso de que ya sabemos que este pago se ha rechazado. Bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son los motivos de rechazo más comunes. Estos son los más comunes en España en los últimos meses y estos son los que queremos que entendáis y qué significa, ¿no? Algunos son bastante nuevos y por eso creemos que tiene sentido ir uno a uno en cada uno de ellos. Entonces empezamos con Exceeds Withdrawal Amount Limit. Este es un motivo de rechazo nuevo de Visa, que lo que quiere decir es que se ha pasado el límite o que se pasaría el límite de la tarjeta.
por una compra, a lo mejor el límite es de 500 esa tarjeta y es una compra de 1.000 euros. Luego insufficient funds, sí que lo conocéis, no hay fondos suficientes en esa cuenta para ese pago. Do not honor, que es la respuesta genérica, donde el emisor no dice por qué lo está rechazando. Authentication required, que significa el comercio ha mandado una transacción sin 3DS y el banco te está diciendo no, esto me lo tienes que pasar por 3DS, necesito 3DS en este pago. Luego el 79 Lifecycle nos meteremos luego, es uno nuevo de Mastercard, explicaremos luego con detalle. Decline for CVV to failure, que esto es cuando el código de seguridad de la tarjeta, los 3 números que hay por detrás no son correctos o a lo mejor no se manda. Y luego 3D Secure 2 Authentication Failed, cuando la autenticación de 3DS falla, el cliente la hace mal o no la completa correctamente. Y sobre esto también queremos explicaros cómo podéis optimizar y que las entendáis bien. Sí. Añadir aquí quizás, Gonzalo, que bueno, todas esta información sobre los rechazos las podéis ver en la plataforma de ADI en la sección de pagos en tiempo real si estáis checando transacciones. Esta información también aparece en algunos reports que generamos y la manera en la que recomendamos también que consumáis esta información es en las notificaciones o en la respuesta que os damos a los pagos en tiempo real para que la tengáis almacenada en vuestros sistemas. Okay. Vamos a pasar a la segunda parte donde vamos a dar algunos consejos de cómo incrementar esta tasa de autorización. En primer lugar, queremos hablaros de los wallets, que como sabéis, tanto Apple como Google tienen sus wallets donde podéis ofrecer pagos de tarjeta de una manera que es mucho más fácil para los clientes, ¿no? Es decir, la experiencia de usuario es más simple, son transacciones que llevan autenticadas, es decir, que llevan ya esa capa de seguridad sin requerir de 3D Secure y por tanto están funcionando muy bien, sobre todo obviamente en entorno de móvil, aunque también están disponibles en web. En algunos casos estamos viendo, bueno, en general estamos viendo que las tasas de autorización son hasta 5 o 10 puntos más altas que esas mismas tarjetas, ¿no? Al final esto es un pago que a los ojos de los esquemas es tarjeta, pero el protocolo a nivel de tokenización, etcétera, es distinto. Son métodos de pago que ya ofrecemos en la plataforma desde hace varios años. Pero que bueno, pues algunos comercios aún no tienen implementados y creemos que es muy útil que lo hagáis para mejorar estas tasas de autorización. Después vamos a hablar un poco sobre el CVC. Como sabéis, el CVC es el código de seguridad que normalmente aparece en la parte trasera de la tarjeta y consiste en 3 dígitos. Es una referencia que no se puede guardar, digamos que es la parte más sensible de la transacción y bueno, pues vemos que muchas transacciones de las que se rechazan vienen porque este código no cuadra con la información que tiene el banco. Muchas veces porque el cliente no tiene conocimiento de lo que es o porque simplemente se equivoca al introducirlo, ¿no? Entonces, simplemente hacer énfasis en cómo explicarlo. Creo que muchos de los comercios hacéis muy buen trabajo en mostrar esta información de manera bastante buena en el checkout. Como sabéis, por ejemplo, en el caso de Visa Mastercard, este CVC son 3 dígitos. En el caso de Amex son 4. En algunos casos en los que los clientes ofrecéis el pago en one click, puede convenir o no pedirlo. Normalmente desde un punto de vista de tasa de autorización es bueno pedir esta validación porque es un dato que los bancos a veces exigen, pero es verdad que añade un poquito de fricción en el pago, ¿no? Si yo tengo la tarjeta guardada y clico en pagar, muchas veces pues, la transacción se aprueba, pero a veces la falta de este CVC puede llevar a algún rechazo, como veis en la captura de pantalla de la diapositiva. Como he dicho, los números de estos dígitos pueden variar y luego es importante limitar el número de dígitos en el checkout. Esto, bueno, si utilizáis las integraciones de Adyen en nuestro checkout, toda esta lógica ya viene dentro, con lo cual no necesitáis preocuparos de esto.
pero es bueno tener en cuenta un poco los factores que influyen en cómo se procesa este CVC. Vale, pasamos a continuación a hablar un poco de novedades, ¿no? Novedades entre comillas. Hay algunos de estos códigos de rechazo de Visa Mastercard que ya llevan unos meses, pero sí que es verdad que la adopción de los bancos se está incrementando mucho estos últimos meses. Entonces, lo primero, ¿por qué Visa y Mastercard han introducido nuevos códigos de rechazo? Bueno, lo que han hecho ha sido reducir el número de rechazos genéricos que mandaban. Antes, a lo mejor hace un año, Do Not Honor, que es el código de rechazo genérico donde el banco no explica por qué está fallando un pago o por qué lo está rechazando, podía suponer más de la mitad de los rechazos que teníais. Ahora no, ahora ni siquiera es la segunda o el tercer motivo de rechazo muchas veces. ¿Por qué? Porque hay un desglose y una granularidad mucho mayor en los códigos de rechazo que nos mandan, ¿vale? Entonces empezamos con Visa. Como os decía, de Do Not Honor se ha pasado ahora, o hay parte de los Do Not Honor que se han convertido en los códigos 61, 46 y 78. El 61, Exceeds Withdrawal Amount Limit, como os decía antes, significa que el comprador excedería su límite diario. Imaginaos el día, no sé, el día 2 del mes, que yo a lo mejor he estado haciendo pagos o se me ha cobrado varias suscripciones que tengo y de repente intento comprar algo y excedo mi límite. A lo mejor yo no soy consciente, ¿no? Y el pago simplemente se rechaza. Bueno, pues que sepáis en estos pagos que es el motivo y si os contacta también un cliente que también sepáis porque a lo mejor le está fallando, ¿no? Luego, closed account se ve principalmente en suscripciones, diría yo, y significa que la cuenta se ha cerrado, ya no tiene interés, no tiene ningún sentido volver a intentar recuperar ese pago porque ya siempre se va a rechazar. Además, esto Visa los ha metido en la categoría 1 de su listado de reintentos excesivos. ¿Vale? Visa ahora cobra una pequeña cantidad por cada pago que ellos consideran que no debería suceder por unos motivos muy tasados y closed account es uno de ellos. Por lo tanto, tened mucho cuidado y jamás reintentéis un closed account porque no se va a poder convertir en un pago exitoso nunca. Esa cuenta no se va a volver a abrir. Y luego 78 Blocked First Used, este también es bastante reciente y lo que quiere decir es que es una tarjeta que todavía no se ha desbloqueado. A mí me ha caducado mi tarjeta, me ha llegado una nueva, yo todavía no la he desbloqueado porque a lo mejor tengo que ir al cajero a desbloquearla, etcétera, e intento hacer un pago online o a lo mejor no sé, pues es el caso más normal, ¿no? Y al final eso el cliente no se da cuenta y le está fallando el pago. Y entonces vosotros también aquí podéis decirle que es lo que tiene que hacer es desbloquear la tarjeta, ¿no? En cuanto a Mastercard, las tres que han creado son Lifecycle, Policy y Fraud Security. Es verdad que Fraud Security se autodescribe bastante bien, suelen ser pagos donde el banco considera que esto es una transacción que puede ser fraudulenta, pero Lifecycle y Policy no son tan claras. Y para explicarlo, Mastercard está mandando una información adicional en cada pago, que la podéis ver en la notificación, ¿no? En el webhook que mandamos de rechazo. Veis aquí, el campo se llama Merchant Advice Code y lo que nosotros os vamos a mandar es la columna de la izquierda y digamos que desarrolla un poco los motivos por los cuales se ha rechazado una transacción. Por ejemplo, os puede llegar un life cycle, que es el motivo de rechazo 79 life cycle, y luego en Merchant Advice Code el código 01 New Account Information Available. Esto significa que la tarjeta generalmente ha caducado o que se ha cambiado la tarjeta. Imaginaos que me la han robado y me han generado una tarjeta nueva asociada a mi cuenta. Por tanto, lo que habría que hacer en estos casos sería solicitar al cliente una información actualizada de la tarjeta, una nueva fecha de caducidad o el nuevo número de tarjeta. Esto lo vamos a ver luego, se puede hacer automáticamente a través de Adyen sin que tengáis que solicitar al cliente estos datos con dos productos que tenemos, Real Time Account Updater y Network Token Optimization, que veremos más adelante. Otro código que os puede llegar, cannot approve at this time, try again later. Esto significa básicamente no hay fondos, insufficient funds, o Exit Withdrawal Amount Limit para Mastercard, ¿vale? Significa, si esto es una suscripción, reinténtalo en un par de días porque puede ser que ya haya saldo o ya no aplique el límite. Tenemos de uno Try Again, que es pago fraudulento, cuenta cerrada, pues en este caso no lo volváis a intentar y el cliente hay veces que no es consciente de que su emisor, su banco está considerando ese pago como fraudulento. Entonces hay que solicitar un nuevo método de pago. Y luego, por último, para suscripciones tenemos Payment Cancellation, que es un contrato que el cliente ha ido directamente a su banco y le ha dicho cancela esta suscripción, ya no voy a pagar esta suscripción. ¿Vale? Y os llega el Payment Cancellation. Es poco habitual, pero puede ocurrir.
Esto os lo decimos para que también podáis tener mucho más claro qué significa cada rechazo, ¿no? Si veis solo Lifecycle no vais a saber muchas veces lo que ocurre, pero bueno, si miráis el Merchant Advice Code podréis tener en cuenta mucho mejor los motivos de rechazo que tienen vuestros clientes. Vamos a pasar a la última actualización que hay, y es que esto va a ocurrir dentro de más o menos un mes, a partir de abril, y es que el BIN de la tarjeta, de las tarjetas va a cambiar un poco, ¿no? El de las tarjetas nuevas. Hasta ahora el BIN eran los 6 primeros dígitos de una tarjeta y a lo mejor imaginaos, y daba información como por ejemplo el emisor que estaba detrás de esa tarjeta, el tipo de tarjeta. Por ejemplo, imaginaos que CaixaBank hubiera comprado el BIN 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues todas las tarjetas que empezaran por 1, 2, 3, 4, 5, 6 serían de CaixaBank y serían, por ejemplo, débito. El 1, 2, 3, 4, 5, 7 sería CaixaBank crédito, por ejemplo. Pues ha pasado lo mismo que con las matrículas, que ya no hay números. Entonces, de 6 vamos a pasar a tener bienes de 8 dígitos. Como esto es un webinar de optimización, queremos ver cómo se impacta, ¿no? En vuestro caso. Y bueno, la respuesta, lo vais a ver, es que no va a impactaros al ratio de autorización. Pero bueno, vamos a decir, ¿cuándo se hará el cambio? Visa y Mastercard van a empezar a emitir ya o a utilizar bienes de 8 dígitos en abril, pero los bancos no tienen por qué utilizarlos todavía. Entonces no hay ningún problema porque los emisores van a tener total flexibilidad para tomarse su tiempo en adaptar este cambio. Al final el emisor puede ser CaixaBank, que emite tu tarjeta de Caixa, y ellos por ahora no han dicho cuándo van a empezar a utilizarlos. Por otra parte, no va a afectaros porque Adyen ya está preparado para procesar transacciones de 8 dígitos, que de hecho hay algún algún esquema como China UnionPay que ya lo usa y los procesamos sin ningún problema. Y la tercera pregunta para todos aquellos que hacéis análisis de la autorización por BIN es si podéis guardar un BIN de 8 dígitos. Por normativa PCI vosotros antes no podíais guardar este tipo de información, solo podíais los 6 primeros y los 4 últimos, que son los que os devolvemos nosotros en la información del pago. Ahora vais a poder ya ver y guardar los 8 primeros dígitos y los 4 últimos cuando el número de la tarjeta es al menos de 16 dígitos, que es una tarjeta normal. Por ejemplo, American Express son 15 dígitos, pero ellos no van a utilizar bienes de 6 dígitos, entonces no pasa nada. ¿Vale? Por tanto, simplemente transmitiros tranquilidad por si de repente veis en las próximas semanas que se va a cambiar el tema de bienes a 8 dígitos, no os va a afectar al ratio de autorización, no tenéis que hacer nada. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente parte. Simplemente añadir, como ha dicho Gonzalo, este es un cambio en el que Adyen va a gestionar internamente y no tiene ningún impacto. El único escenario en el que pudiera impactaros es si por vuestro lado tenéis alguna lógica a nivel de BIN para pues, hacer algún tipo de restricción por tipo de tarjeta o algo similar. Normalmente no suele ser el caso. Pero bueno, simplemente comentarlo. Si tenéis alguna duda podéis contactar con nuestro equipo de soporte o con vuestro account manager si lo tenéis. Ok, vamos a pasar a la tercera parte donde vamos a explicar qué es lo que hace Adyen para optimizar los pagos. Hasta ahora hemos comentado qué información os podemos dar y cómo vosotros podéis mejorar estas tasas de autorización y tener más visibilidad de qué partes son las que se pueden mejorar. Y aquí vamos a hablar un poco de qué es lo que hace Adyen por dentro y qué productos tenemos para mejorar estos ratios. Básicamente tenemos un motor que se llama Revenue Accelerate, donde optimizamos los pagos en distintas etapas de la transacción, ¿no? En un primer lugar es en el enrutamiento. En un segundo lugar es cuando estamos realizando el pago en sí, qué parámetros tenemos. Y en tercer lugar es esa recuperación, ¿no? Si la transacción ha fallado. Veréis que la gran mayoría de estos productos y que cubren el mayor número de casos de Revenue Accelerate son productos que van integrados en la solución de Adyen que utilizáis y que por tanto no tienen un coste extra. Sin embargo, los productos que tienen un asterisco sí que tienen un coste añadido. Porque al final pues, nosotros tenemos un coste con los esquemas para procesar estas transacciones o hay, digamos, un trabajo de nuestro lado que tiene un valor añadido. Lo bueno es que estos productos tienen un precio basado a éxito, con lo cual si hay un fee adicional es porque ha habido una tarjeta recuperada o una transacción recuperada, con lo cual ahí pues, estamos un poco alineados, intentamos ganar ambas partes incrementando la tasa de autorización.
vamos a ir ahora comentando paso por paso cómo funciona cada una de estas optimizaciones. Vale, pues en primer lugar, bueno, veis routing, tenemos dentro de la parte de routing, tenemos Intelligent Payment Routing. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, bueno, voy a hacer una especie de símil para que entendáis. Esto es como si un pago fuera un viaje, ¿no? Yo me quiero ir de Madrid a Barcelona y el routing sería como decidir cómo llego a Barcelona, que sería a lo mejor el banco, ¿no? Yo tengo varias opciones, puedo irme en tren, puedo irme en avión, etcétera. Entonces, si aplicamos esto al mundo de los pagos, hay veces, como decimos, que tenemos múltiples opciones de routing y yo a Barcelona me puedo ir de varias maneras. Entonces, hay tarjetas, por ejemplo, que tienen más de un esquema que se puede aplicar, tipo en Francia, carte bancaire, suelen estar cobrando pues, con Visa o Mastercard, pero casi todas son también carte bancaire. Entonces nosotros aquí, Adyen, podemos decidir si mandamos la transacción a través de carte bancaire o a través de Mastercard. Yo me voy en avión o me voy en tren. Entonces, ¿qué tenemos aquí en cuenta? Pues normalmente la tasa de éxito, cuál es más probable, ¿no? A lo mejor, ¿cómo llegaría antes a Barcelona? Pues en este caso, carte bancaire tiene un éxito del 85, Mastercard del 50, pues nosotros lo intentamos por carte bancaire. ¿Qué falla? Siempre tenemos la opción de pasarlo por Mastercard. Por otra parte, selección de MCC. El MCC es como el código que define vuestra industria, ¿no? Y hay veces que se puede aplicar más de uno. En este caso, imaginaos que vendéis videojuegos y es posible que vuestro modelo de negocio encajara con dos MCCs distintos. Pues aquí pasaría lo mismo. Podemos elegir si mandamos la transacción por Video Game, Arcades o por Digital Goods Games, en función de la tasa de autorización que tuvieran. Esto sí que el MCC es un tema un poco más complicado y sí que hablad con vuestro contacto de Adyen antes de saber si a lo mejor puede aplicarse más de un MCC o no. Hay muchas veces que solo se puede aplicar uno, ¿no? Pero bueno, cuando hay más de uno, esta optimización es posible. Y sí que hablad por favor con vuestro contacto en Adyen para ver si esto es una posibilidad en vuestro caso. Bien, ya hemos decidido cómo vamos. Nos vamos a Barcelona en avión, por ejemplo. Ahora cada emisor tiene sus propias preferencias al aceptar pagos. Pues igual que a una persona le gusta ir a lo mejor sentada en una mesa en el AVE o le gusta ir en el sentido de la marcha, pues un emisor puede gustarle que le llegue el pago de una manera distinta. Por ejemplo, imaginaos cosas tan tontas como un código postal, que a lo mejor hay países donde también está compuesto por números y letras. Pues hay emisores que les gusta que la letra llegue separada o que llegue en mayúscula o en minúscula. Y todo eso son pequeñas optimizaciones que vamos haciendo nosotros. Pero también puede ser, y esto lo sabréis muchos, que a un emisor, que esto lo hacemos nosotros por detrás, que a un emisor le guste o tenga más preferencia por 3DS2 que por 3DS1 y que la tasa de autorización sea superior con 3DS2 que con 3DS1. Bueno, pues alguien por detrás siempre va a intentar aplicar las preferencias del emisor y lo que lleve a que vuestros pagos se optimicen de la mejor manera posible. Vamos a ver, por ejemplo, casos donde tomamos decisiones, ¿no?, basadas en esto. Bueno, aquí decimos, es difícil, bueno, como decimos, cada emisor tiene sus propias preferencias y vamos a ver casos concretos para optimizar cada pago y que sea más fácilmente aprobado. Aquí a la izquierda veis 3DS, lo que os decía, hay emisores que pueden preferir 3DS1 o 3DS2. Nosotros analizamos y optimizamos por vosotros. Hay veces que mandamos un pago sin 3DS y el emisor nos dice, no, necesito 3DS, esto me lo tienes que autenticar. Pues nosotros somos capaces, también con un flag, de reintentar ese pago con 3DS y optimizarlo dentro del propio pago. Y por último, también en 3DS solicitamos exenciones, la que mejor se aplique. ¿No queréis 3DS? Bueno, pues a lo mejor hay dos tipos de exenciones que se pueden aplicar o tres y elegimos la que más se adecue, la que tenga mejor optimización, la mejor ratio de autorización en ese emisor. Otra que esta no está activada por defecto, otra optimización que hacemos, Drop CBC. Hablábamos de que el CBC es el código que hay, el código de seguridad de 3 dígitos que hay por detrás, ¿no? Por defecto no está activada. ¿Por qué? Porque al final es un factor de seguridad que, aunque no es determinante para que el banco apruebe un pago, porque lo puede aprobar sin código de seguridad, sí que aporta un plus de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos nosotros dejar caer el CBC? Pues en un reintento, porque a lo mejor creemos que el cliente ha puesto mal el CBC o que ese emisor tiene un sistema bastante antiguo que a lo mejor no capta el CBC correctamente y entonces hacemos un reintento donde dejamos caer el CBC. Esto, para evitar ese posible fraude que puede haber al quitar un poco de seguridad, se podría llegar a aplicar solo a pagos que tengan 3DS, ¿no? Y luego, por último, Network Tokens, que hablaremos ahora después. Network Tokens lo que hacen es, o lo que hace Smart Payment Messaging dentro de Network Tokens es decidir si un pago se manda con la transacción, con el número de tarjeta normal que tenéis impreso o con el token. Esto no os preocupéis porque lo veremos después.
Ahora vamos a ver qué ocurre si los datos de la tarjeta no están actualizados, es decir, sobre todo tarjetas guardadas y suscripciones. Imaginaos que yo estoy pagando Netflix, me roban la tarjeta y la cambio. Además de Netflix, también estoy suscrito a un gimnasio, tengo Spotify, HBO y otras 4 cosas, y mi tarjeta la tengo guardada en otros 7 comercios porque no me gusta tener que levantarme. Ahí va, se me ha olvidado la cartera. Tengo que ir a por la cartera, sacar la tarjeta y meter los datos. Entonces, ¿qué alternativas tenemos nosotros? Pues empezamos con Real-Time Account Updater, que consiste en tener acceso a la información de la nueva tarjeta sin tener que pedirse al cliente. Es decir, Netflix me intenta cobrar, el banco le dice esa tarjeta ya no es válida y Netflix a través de Adyen, o en este caso nosotros, pedimos, en mi caso sería por ejemplo Visa o a Visa Mastercard, le decimos, oye, hay una tarjeta nueva asociada a esta cuenta porque esta ya no vale. Y Visa Mastercard nos dice sí y nos da los datos de la nueva tarjeta. Y entonces podéis reintentarlo. Yo, Gonzalo, no me he enterado de nada, simplemente sé que se me ha cobrado y no he tenido que meter datos adicionales, por lo tanto para mí es muy cómodo, ¿vale? Entonces vamos a ver. Como os decía, Real-Time Account Updater, información de la tarjeta actualizada en tiempo real. ¿Esto qué os garantiza? Bueno, pues porque no vais a tener un pago rechazado por caducidad de la tarjeta. En el momento en el que una tarjeta esté caducada y el banco os diga tarjeta caducada, vosotros vais a poder reintentar con la nueva fecha de caducidad que nos va a haber dado normalmente Visa Mastercard. Por otro lado, el cliente, Gonzalo, va a estar contento porque no tiene que volver a meter los datos de su tarjeta en 18 comercios distintos. Por lo tanto, para él es muy cómodo. Y por último, vosotros no vais a estar reintentando una transacción que, por ejemplo, sepamos nosotros, porque le hemos pedido al esquema que nos diga que esa cuenta ya está cerrada. A lo mejor yo he cerrado mi cuenta y Netflix me sigue intentando cobrar varias veces. Pues a lo mejor si preguntamos a Visa Mastercard ya nos dice, no, esa cuenta está cerrada, ya no vas a poder usar nunca esa tarjeta. Entonces vosotros ya no vais a estar reintentando cobrar ese pago, ¿no? Esto sobre todo en este último caso sería para suscripciones. Vale. ¿Cuáles son nuestras fuentes de datos? ¿De dónde sacamos nosotros esos datos de la tarjeta nueva? Pues por un lado tenemos el acceso a Visa Mastercard y por otro lado también, y esto es una novedad de este año, que también esto queremos transmitir que es una novedad que hemos desarrollado, es que tenéis acceso al resto, a los datos que ha habido en el resto de la plataforma. Es decir, si por ejemplo yo, Gonzalo, tengo Netflix y HBO y imaginaos los dos están en Adyen, pues por ejemplo, si Netflix intenta cobrarme y se actualiza en los datos de mi tarjeta en Netflix dentro de Adyen, HBO ya va a tener acceso a esos datos, porque cuando se caduque, cuando HBO intente el pago y le salga que la tarjeta ha caducado, Adyen ya va a tener los datos nuevos de la tarjeta porque Netflix los ha solicitado, ¿vale? Entonces es una forma de que vosotros tengáis acceso a mucha más información. Además, ahora también tenemos acceso a Visa de esta manera, que antes en Europa solo teníamos acceso a Mastercard. Entonces hemos ampliado bastante la elegibilidad de las transacciones. Hay una pregunta de Guillem que Sí. pregunta si la herramienta aplica solo a nivel de PSP o si la información también llegaría a su app, es decir, si se pudiera actualizar la información y que sea user facing. La respuesta de Guillem es sí, es decir, nosotros actualizamos la tarjeta, el token que habéis guardado en Adyen sigue siendo el mismo, pero existe la posibilidad de que os pasemos los nuevos datos de esa tarjeta, como la fecha de caducidad o los últimos 4 dígitos, para que lo mostréis en la aplicación. Dicho esto, yo por experiencia como cliente y por lo que hemos hablado con otros merchants, muchas veces pues al final al cliente lo que le interesa es seguir disfrutando del servicio o poder pagar sin tener que meter otra vez los datos. Pero efectivamente sí que es una posibilidad actualizar esto a nivel de vuestra app. Correcto, sí, si os mandan la información actualizada de la tarjeta, sí. Incluso si no hay información nueva de la tarjeta, pero se ha cerrado ya esa cuenta, la información nueva puede ser que se ha cerrado esa cuenta, ¿no? Que también nos sirve para no reintentarlo. Entonces, bueno, vemos aquí Real-Time Account Updater Plus, que tiene 3 formas o 3 updates, 3 fuentes de actualizaciones. La primera en blanco, Real-Time Account Updater, es el producto antiguo, es la forma que teníamos con el producto de actualizar los datos hasta diciembre, que es, como hemos dicho, se rechaza una transacción, por ejemplo, por tarjeta expirada y preguntamos a Visa Mastercard. Visa Mastercard nos da una información actualizada.
Otra forma que tenemos de actualizar es Batch Account Updater. Esta la utilizamos ahora desde enero, también aquí para Real-Time Account Updater, que consiste en que alguien cuando ve un set de tarjetas a lo mejor caducadas o robadas, directamente hace una recopilación de todas esas tarjetas y proactivamente pregunta a Visa Mastercard si hay actualizaciones, sin necesidad de que haya habido pagos en la plataforma, para que cuando vosotros tengáis un pago con una de estas tarjetas ya podamos daros la información actualizada, ¿vale? Y por último, también os he comentado la actualización porque otros merchants ya han tenido acceso a esta información, internal Platform Sourced Expiry Dates, es decir, una fecha de caducidad que ha cambiado en HBO, pues la puede utilizar el gimnasio donde está suscrita esta persona, ¿vale? Importante también decir que esta transacción, el cliente solo ve una transacción, o sea, el cliente lo que ve es que se le ha intentado cobrar y se le ha cobrado exitosamente. No ve que hay que ha habido un rechazo y tiene que volver a meter datos, no. Lo único que ve es que se le ha cobrado, ¿vale? Esto es muy cómodo para el cliente. Vale, ¿cuándo es útil? Sobre todo, lo que hemos dicho, tarjetas expiradas, tarjetas robadas o invalid card number, que suele ser porque esa tarjeta ya no está y se ha sustituido por una nueva. Pasamos a otro producto que también tenemos, que es un Network Token Optimization. Aquí vais a ver que pongo intercambia el PAN por un token generado por los esquemas tal. Vale, ¿qué es un token, no? En este caso. A la derecha del todo os he puesto un ejemplo donde veis PAN y token y un número. El PAN es el número que tenéis impreso en la tarjeta, es el número de tarjeta tal cual, el que tenéis normalmente en relieve. Y un token es un número que sustituye a tu tarjeta. Entonces, este token lo están generando Visa, Mastercard y se refiere y está relacionado con tu tarjeta y la forma con la que estás pagando, ¿no? El dispositivo. Entonces, tú alguien cuando va a mandar ese pago al banco, lo que puede utilizar es te mando este número de tarjeta, el 126456789, o te mando el token, que es que también se puede utilizar porque es de Visa Mastercard y está siempre actualizado. Lo importante también que tiene este token es que aunque tú cambies, aunque caduque ese PAN, el token no va a variar, va a estar siempre actualizado. Entonces tú, el PAN 126456789, el día de mañana puede cambiar porque cambio yo de tarjeta, pero mi token va a seguir siendo el 357922468. Por tanto, esta transacción contaría con datos de tarjeta actualizados. Además, tiene un método de seguridad, un sistema de seguridad adicional que hace que los bancos lo perciban como más seguro, ¿no? Entonces, ¿para qué os sirve esto? Bueno, como veis, menor pérdida de clientes. Los datos de la tarjeta, como los están manteniendo y gestionando Visa, Mastercard o American Express, etcétera, siempre van a estar actualizados. Aunque cambie la tarjeta, ese token va a estar actualizado. Luego nosotros los vamos a utilizar solo en momentos muy concretos, ¿no? Cuando sepamos que el emisor prefiere que le estemos mandando ese token antes que el PAN. Y por último, siempre hay la opción de reintentarlo con el otro método. Es decir, si yo lo intento con el token y el banco me lo rechaza, yo siempre puedo reintentarlo con el número de tarjeta normal. Y esto no tiene un coste adicional, ese reintento, y es un único pago, el cliente no nota nada, ¿vale? Entonces, de manera muy sencilla, esto es un flujo. Vamos a aplicar lo que hemos explicado. El cliente hace un primer pago, vamos a imaginar que hace un primer pago y dice, quiero guardar esta tarjeta para el futuro. Esta tarjeta se guarda. En el momento en el que se guarda, alguien le pregunta a Visa Mastercard, oye, ¿hay algún network token asociado a esto? Entonces ese network token ya lo tenemos para las siguientes transacciones. Dentro de una semana ese cliente vuelve a pagar. Entonces nosotros tenemos tanto el número de tarjeta como el network token que nos ha dado Visa. Entonces nosotros podemos enviar en el pago tanto el número de tarjeta arriba que pone PAN o la network token. Entonces nosotros vamos a ver qué es más probable que sea autorizado y ese es lo que utilizaremos. ¿Creemos que es más probable que autoricen con un network token? Vamos a mandar el network token. ¿Que el banco lo rechaza? Mandaremos el PAN, ¿vale? Pero bueno, es una tecnología bastante nueva y basada sobre todo también en seguridad y en que esté todo muy actualizado, y la verdad que los emisores que lo están adoptando, sí que es verdad que vemos una mayor tasa de autorización con network tokens respecto al número de tarjeta en plano. Vamos a ver ahora también los updates que tenemos para este año de Network Tokens, porque es un producto que seguimos desarrollando, como decía, es bastante nuevo y sí que tenemos novedades para este año. Primero que vamos a aumentar el número de transacciones donde se puede utilizar, porque además de Visa, Mastercard y American Express, también estamos planeando soportarlo para el esquema Discover. Por otra parte, hasta ahora nuestros merchants de platforms y de marketplaces no podían utilizarlos y sí que también está planeado que en este año ya se pueda utilizar
Por lo tanto, también optimizaremos los pagos para ellos. Luego, aquí donde mencionamos nuevo modelo que introduce el coste en la decisión, es porque algunos esquemas en algunas regiones quieren fomentar el uso de network tokens. Entonces van a reducir el coste que tiene. Esto quiere decir que yo en este modelo anterior no solo se va a tener en cuenta la tasa de autorización, sino que es que también hay un coste asociado. Si yo utilizo el PAN, a lo mejor el coste de la transacción son 30 céntimos, pero si utilizo la Network Token igual son 15, porque Visa y Mastercard están fomentando su uso y están bajando los precios. Por tanto, en Europa en principio no vamos a tener esta situación, en Estados Unidos sí. Entonces nosotros vamos a añadir también la variable del coste a nuestro modelo de decisión. Esto también se comentará probablemente en el segundo semestre del año. Y por último, simplemente deciros que tenemos una posición bastante amplia de liderazgo en la industria, y es que Visa nos comentó que el 80% de las network tokens que habían creado a nivel europeo habían sido a petición de ADI, ¿no? Entonces siempre es un motivo de orgullo para nosotros ver que estamos a la vanguardia y que os estamos ofreciendo siempre las mejores alternativas para optimizar vuestros pagos. Bueno, pasamos ahora a recovery. Ya llega la transacción y por lo que sea se ha rechazado, también hay que recuperarla, ¿no? Imaginaos que llegáis al tren y el tren pues no puede salir por un error técnico. Es importante que a lo mejor os podáis subir a otro tren o tengáis un plan B, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Imaginaos que el banco no está disponible en ese momento, pues hacemos un reintento inmediatamente. Estos son reintentos inmediatos. Puede ser un rechazo no definitivo, esto lo hemos comentado antes en el webinar. A lo mejor el banco me está diciendo, yo he mandado una transacción sin 3DS y me dice el banco, no, yo lo quiero con 3DS. Entonces nosotros reintentamos la transacción inmediatamente con 3DS. Nos adaptamos. Aquí vemos, bueno, reducimos la pérdida innecesaria de ingresos. Al final no te quedas con una transacción rechazada. Si yo reintento cuando el banco ha tenido un timeout momentáneo, recuperamos esa transacción. Por otro lado, el comprador solo tiene un cargo. Esto lo hemos dicho, aunque se reintente con 3DS, vosotros no veis 2 PSPs en la plataforma, es un único pago con un retry, pero es un único pago y el cliente no está metiendo varias veces sus datos. Y luego, por último, solo reintentamos cuando hay altas probabilidades de éxito. No tiene sentido reintentar absolutamente todo, ¿no? Voy a ir un poco rápido porque vamos un poco mal de tiempo y voy a pasar a Auto Rescue. Y esto sobre todo es para suscripciones, donde el comprador no tiene saldo. Intentáis cobrar una suscripción a un comprador y te dice que no ha llegado al límite, que ha llegado al límite de su tarjeta o que no tiene fondos en ese momento. Esto es muy típico, a lo mejor tiene que ver con cuándo se cobra en cada país. A lo mejor en Países Bajos se está cobrando el día 23 y en España cobras a lo mejor el día 1, o si a lo mejor es el paro, a lo mejor lo cobras el 6. Entonces aquí tienes que tener todo este tipo de variables en cuenta para saber cuándo reintentas ese pago, ¿no? Al final, una suscripción mensual, si el día 1 yo he intentado cobrar a ese cliente y no tiene saldo, puedo volver a intentarlo el día 4 y a lo mejor sí tiene saldo y no tengo que decirle al cliente que vuelva a meter los datos. Bueno, esto es una lógica que muchos ya de los mercados de suscripción tenéis implantada. En nuestro caso utilizamos Machine Learning para ajustarnos a cada mercado, ¿no? Ya, como os decía, hay muchas cosas distintas por mercado que pueden afectar incluso el momento del día donde lo reintentáis. Entonces, vamos a ver, encontramos el mejor momento del día y el mejor día del mes para reintentar esos pagos. Luego también recuperamos transacciones con menos reintentos, es decir, como os decía, no vamos a reintentar cada X días, siempre no va a ser cada 2 días un reintento, sino que a lo mejor vemos que a lo mejor es reintentarlo dentro de 5 días. Entonces vais a ahorrar los reintentos por el camino. Y luego sí que es verdad que hay una parte de integración para que vosotros sepáis que ese pago que estamos haciendo nuevo es un pago que viene de un pago original, no es a lo mejor un suscriptor nuevo, sino que un nuevo pago con un nuevo PSP es un rescate de un pago anterior. ¿Vale? Entonces vosotros tenéis que ser capaces de entender que es la suscripción de ese usuario que en su momento había fallado. Y eso con un par de ajustes también en el Payments API ya lo tendréis listo. Vamos a ver cómo funciona muy fácilmente el flujo. El merchant crea un pago. Vosotros decís, vale, voy a cobrar a este cliente su suscripción mensual. El banco os dice, no hay fondos, ¿vale? Autorescue programa un reintento y dice, vale, pues lo voy a intentar el día 12 porque más o menos con el Banco Sabadell, este tipo de tarjetas de suscripción con este valor de 5 euros, pues lo mejor es reintentarlo el día 10. Y el día 10 nosotros ese reintento lo enviamos al banco. ¿Que el reintento es exitoso? Pues hemos triunfado, todos contentos. Que no, veis abajo la línea verde, se programan reintentos hasta que
el banco ya dice hard decline, que es un reintento donde nosotros no, es decir, es un código que a nosotros ya decimos no tiene sentido intentarlo otra vez, pues como decimos closed account o un do not honor o algo ya mucho más duro. Y luego también cuando se sobrepasa el límite de tiempo establecido, hay una ventana, no puedo estar 3 meses reintentando un pago, suele ser 30 días, pero lo podéis fijar vosotros. Novedad que tenemos también este año, SEPA, la domiciliación. Hasta ahora no permitíamos auto-rescue y ahora ya sí, pero en casos muy concretos, ¿no? Ya sabéis que SEPA, la domiciliación, el cliente puede devolveros el recibo sin más y vosotros no podéis defenderos y eso cuenta como un chargeback, que es bastante peligroso. ¿Cuándo vamos a reintentar nosotros un chargeback de SEPA? Cuando el motivo que nos ha dado el banco es que no había fondos en ese momento. En ese caso sí que podemos reintentar un pago. Si nos dice que es el cliente el que motu propio ha decidido que rechaza ese pago, en ese caso nunca vamos a reintentarlo, porque lo único que vamos a conseguir es otro chargeback. Porque si le volvemos a decir, no, te vuelvo a cobrar, te va a decir, pues te vuelvo a decir que no, te lo vuelvo a devolver. Y esos son más costes, ¿no? Entonces, la operativa es la misma, pero simplemente el máximo de intentos son 2, porque al final, como decimos, el chargeback es un coste y también tenemos un límite temporal establecido, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, como vamos un poco ya más justos, bueno, simplemente deciros cuando es útil auto-rescue, insufficient funds y withdrawal amount exceeded. ¿Cuándo vais a reintentar un pago o una suscripción? Cuando el cliente en ese momento no tiene fondos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que los ejemplos creo que no nos da tiempo, pero bueno, prefiero ir a preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta que os haya surgido. Es el momento de ponerlas también en el Q&A, en el chat, y contestaremos Juan Carlos y yo a cualquier duda que tengáis. Genial. Pues mientras la gente piensa si hay alguna otra pregunta, recordaros de nuevo que esta es la primera serie de webinars que vamos a hacer. Haremos una en la primera semana de abril. Confirmaremos la fecha en los próximos días sobre métodos de pago. Hoy nos hemos centrado en tarjetas, pues el próximo día nos centraremos en qué otras formas de pago ofrece Adyen y cómo podemos utilizarlas dependiendo de los países en los que estéis y el tipo de cliente que tengáis, las necesidades. En mayo hablaremos de riesgo y de fraude, de cómo pues, nuestro motor de Revenue Protect puede ayudar y un poco pues, las tendencias que estamos viendo, nuevos productos y funcionalidades. En junio hablaremos de sostenibilidad y de un par de productos que tenemos en Adyen para pues, intentar ayudar a los comercios en esta labor tan importante de contribuir a la sostenibilidad de nuestro planeta y también un poco pues, cómo se pueden facilitar las donaciones para proyectos en los que estéis interesados. Y en julio haremos otra nueva actualización sobre todo el tema de PSD2 y de 3DS, hablando más de pues, motor de autenticación y la autenticación delegada que se va a lanzar este año. Así que, bueno, si no hay preguntas, igual Gonzalo, pues si quieres comentar los ejemplos. Los ejemplos. Sí, igual sí. Vale, voy. Es un poco como vamos a aplicar lo aprendido, ¿no? Vamos a ver 2 ejemplos distintos de merchants, vamos a ver la autorización que tienen y vamos a ver si se os ocurren ideas para mejorar su ratio de autorización, ¿no? Esto es un merchant de suscripción. Y aquí tenemos los distintos códigos de rechazo o de aprobación que han tenido, ¿no? Veis que en la primera línea han tenido un 79% de pagos aprobados. O sea, se han aprobado prácticamente el 80% de las suscripciones. Luego, un 7% de los usuarios no tenían suficiente, bueno, ya se había pasado el límite que tenían diario para esa tarjeta o esa cuenta. Un 4,5% no tenían suficientes fondos. Y lo primero que vamos a hacer con estos, ¿qué podemos hacer con estos? Estamos hablando de una suscripción y esta gente no tiene saldo suficiente. No tiene saldo suficiente hoy. Como hemos comentado, estos pagos se pueden reintentar dentro de unos días. Estamos hablando de una suscripción donde el cliente tiene acceso durante a lo mejor un mes a un servicio concreto o un tiempo determinado y nosotros tenemos tiempo todavía para volver a reintentar un pago, ¿no? Gran parte de estos motivos de rechazo, withdrawal amount exceeded, not enough balance, esto lo podéis revertir con vuestra política de reintentos o con auto-rescue, que lo he explicado aquí un poco al final. Entonces, gran parte de este 12% podría reducirse en un lapso de a lo mejor 1 o 2 semanas.
y sin que el cliente tenga que hacer nada, que esto también es muy importante. No tenéis que molestar al cliente para volver a hacer un pago. Por otra parte, si bajamos un poco más, en la segunda columna veis que hay dos que pone Card Expired, que son Expired Card y luego Life Cycle de Mastercard. Este Life Cycle tendría en el Merchant Advice Code probablemente el 01, que era el de nuevos datos de la tarjeta están disponibles, ¿vale? Que lo hemos explicado al principio. También si miráis la Generic Response podéis tener un poco de información extra, ¿no? En este caso, tarjeta expirada. Pues ¿cómo podemos revertir estas tarjetas expiradas? Bueno, pues como hemos comentado también, con Network Token Real Time Account Updater. ¿Por qué? Porque esa tarjeta, esos datos de tarjeta van a estar absolutamente siempre actualizados. Entonces no pasa nada si la tarjeta ha caducado, que el cliente no va a tener que meter un nuevo y dentro del mismo pago vosotros vais a poder ya tener los datos nuevos de la tarjeta y la transacción autorizada. Por lo tanto, también este 2,30% se puede reducir. Y estos son simplemente dos productos que no necesitáis tampoco hacer grandes cosas. La integración es muy sencilla, en Network Tokens prácticamente ni hay. Y os pueden reportar muchos beneficios. Ese 79% fácilmente podría subir por encima del 80 y a lo mejor 82, 83%. ¿Vale? Otro caso. Este también es, y el otro caso que tengo es también un poco concreto. Estamos hablando de un merchant que está en Estados Unidos, ¿no? Y que no tiene entidad local. Muchos de vosotros al final no tenéis entidad local allí o fuera de Europa y veis que allí las tasas de autorización son más bajas. Y es normal. Esto es normal. Por lo que hemos dicho antes, estáis operando cross-border, la adquirencia es europea y los bancos van a tener cierto recelo. De hecho, veis en este merchant, bueno, el 3 que es fraude, estos son rechazos propios del merchant, como por el motor de fraude. El merchant también tiene cierto recelo y está controlando bastante el tráfico que entra, ¿no? Esto está hecho con Revenue Protect, esto ya lo comentaremos dentro de 2 webinars, cómo podéis también ajustar esto, porque esto a lo mejor, esto no quiere decir que esto esté mal, a lo mejor sí que interesa que ese 5% se quede ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que podríamos revisar las reglas de fraude para ver si a lo mejor se puede dejar pasar algo, porque es el principal motivo de rechazo de estas transacciones, que el merchant las está parando. Luego también tenemos, estamos viendo el siguiente, debajo de fraud está Issuer Suspected Fraud, pero es que si bajáis a la respuesta en la fila número 7 tenéis Fraud Security, es decir, un 4,27% son Issuer Suspected Fraud y Fraud Security es otro 1,97%. Más del 6% de los pagos el emisor está sospechando que es una transacción fraudulenta. ¿Por qué? Porque esto es una transacción cross-border. Muy probablemente es porque este merchant no tiene una entidad local en Estados Unidos. Y esto es normal, esto es normal. Entonces, vale, voy a hablar antes, bueno, aquí lo tenéis, con adquirencia local esto podría cambiar. Esto es algo muy complicado porque requiere una entidad local, pero bueno, es una cosa que se puede hacer. Y luego otra opción, estamos viendo que otros 2 motivos de rechazo bastante comunes allí es que no se ha autenticado el 3DS. Esto tampoco es raro porque al final Estados Unidos no está en Europa y por tanto la normativa PSD2 no le aplica y un banco no tiene por qué soportar 3DS. ¿Cómo podemos, esto que lo tengáis en cuenta siempre que aceptéis pagos fuera de Europa, al final la normativa PS2 no aplica, ¿no? Entonces no están obligados a tenerlos. Es normal tener tasas de autorización más bajas porque a lo mejor el emisor no puede usar 3DS y el pago se queda colgado. Entonces, en estos casos, ¿qué podríamos hacer? Especialmente en Estados Unidos, donde Apple es el rey, utilizar Apple Pay. Si no lo está utilizando, podríamos dar paso a Apple Pay porque Apple Pay no pide 3DS. No lo solicita, al final cuenta como autenticado, porque ya con la huella, como te hacen usar la huella o el Face ID, al final cuenta como un doble factor de autenticación y se cuenta con que esa transacción está autenticada, ¿no? Es verdad que hay que tener para Apple Pay, para Mastercard siempre vais a tener liability shift, en el caso de Visa es más complicado, ¿no? Tarjetas no emitidas en Europa no, pero bueno, eso en el caso de Mastercard incluso no tendréis ni opción a fraude. Entonces, bueno, estos eran los ejemplos que habíamos preparado. No sé si, mientras tanto, porque no veo, no sé si había alguna otra pregunta, imagino que no, pero no sé si se os ocurre algo más. Estamos dispuestos, quedan 2 minutillos. Pero bueno, si no, a ver si... Pues muchas gracias, Gonzalo, por los ejemplos. Creo que siempre ayuda a poner un poco en perspectiva y ayudan a entender por qué se rechazan las transacciones y sobre todo pues, qué se puede hacer para mejorar esa tasa de autorización. Así que, bueno, pues puntualidad alemana. Es casi la hora. Así que, bueno, si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir y, bueno, nos vemos en el próximo webinar. Mandaremos la presentación a todos los que os habéis registrado y si tenéis dudas, pues estamos en... Hay una pregunta de Guillem
que dice, es evidente y depende de la naturaleza del negocio y que la ideal sería 100. ¿Cuál sería sin embargo un auth rate medio? Esta pregunta es siempre, bueno, muy complicado, ¿no? Depende mucho de la industria, depende mucho del checkout que tengáis. Al final tenéis que ver esto como un embudo. Nosotros llegamos a la parte final del pago, pero ahí influyen muchos factores, ¿no? Puede haber también incluso, dependiendo de vuestra aversión al riesgo, el tipo de producto que vendáis. Entonces, bueno, siempre se habla de ese 80% como base, pero al final nosotros intentamos, dentro de una base comparativa, pues intentar añadir sobre las mejoras que hemos comentado. De todas formas, bueno, siempre se puede profundizar. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos, gracias Gonzalo y nos vemos en el siguiente webinar. Perfecto. Buen día a todos.